Vamos con una entrevista, a ver, para analizar el comportamiento de la ciudadanía también y cuál es la expectativa después del endurecimiento de las medidas de restricción. Ricardo Falla Carrillo es filósofo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le damos la bienvenida. Señor Falla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Fátima. Encantados. ¿En qué puedo servirlos? Sí, por favor. Bueno, un poquito para, digamos, analizar esta situación por la cual es cierto, ¿no? Medidas del gobierno que faltan ejecutar, aplicar, pero por otro lado una idiosincrasia, el cual, digamos, la informalidad, el cumplimiento de la regla siempre ha sido un problema, sobre todo para nosotros los peruanos, ¿no? Los gringos tienen esta frase, el law enforcement, ¿no? O sea, una vez que tienes la ley, asegurarte de que esa ley se va a cumplir, de que las personas la van a cumplir de motu propio y de que en el peor de los casos va a haber justamente el aparato del Estado para hacerla cumplir. Entonces, bajo esa premisa, los domingos nos piden que nos quedemos en nuestra casa. ¿Es factible que todos cumplamos esa norma, señor Falla? Y si no, ¿por qué? Bien, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que es bastante interesante, sin duda, ¿no? Yo creo que habría que empezar a plantear una distinción, ¿no? Aquellos que tienen que salir por cuestiones de necesidad, ¿no? Aquellos que tienen que elaborar, que tienen que trabajar, que tienen que llevar el pan a sus hogares. Y yo creo que ahí hay una explicación, ¿ya? Una explicación, no sé si justificación, pero una explicación. Y otros, pues, que de alguna manera necesitan tener un vínculo con sus familias, con sus amigos, ¿no? Que quieren que de alguna manera o pretenden que la vida regrese al 15 de marzo del 2020, ¿no? Antes de esta situación. Yo creo que ahí yo plantearía una primera diferenciación, ¿no? Los que tienen que trabajar, los que tienen que hacer alguna labor y aquellos, pues, que de alguna manera no aceptan la situación de que debemos cuidarnos, ¿no? Y yo creo que habría que partir de esto, ¿no? Habría que plantear esta distinción. Ya nos quedamos con el segundo. El primer grupo yo creo que está, pues, claramente explicado, ¿no? Sí. Aquellos que tienen que trabajar, aquellos que tienen que llevar su plan. En el otro grupo habría que ver ahí ya elementos que no son tan evidentes, ¿no? Que tendríamos que remitirnos, digamos, a causas que son ya de origen sociológico o psicosocial o también explicaciones de orden antropológico, de orden cultural. En este caso, por ejemplo, tenemos que ver dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo que se llama interiorización de las normas, ¿no? Hasta qué punto una parte de nuestra población está preparada, está formada para interiorizar formas de comportamiento que tienen que ver con el propio cuidado, ¿no? Ese es un nivel ya de formación cultural en que intervienen factores que no vienen al caso a analizar acá, ¿no? Son bastante amplios, bastante diversos, bastante complejos, ¿no? Y la otra es una cuestión también de evasión, ¿no? Sin duda, esta es una situación, digamos, muy fuerte para todo el mundo, no solamente para los peruanos, ¿no? Y evidentemente hay gente que se puede buscar sistemas o formas de evasión, ¿no? Algunos van a evadirse, por ejemplo, o van a encontrar algún tipo de consuelo en la religión, ¿no? La religión eventualmente ha sido un elemento en que las personas han podido suplir, ¿no? La desesperanza, la angustia, o conjurar, ¿no? Evitar la situación que estamos viviendo a nivel psicosocial. Y hay personas que no tienen esos elementos éticos o religiosos para poder enfrentar una situación tan compleja, ¿no? Y eso explica que muchas personas no aceptan, ¿no? No aceptan simplemente el hecho de que la vida cambió, ¿no? No aceptan de que la vida nos ha obligado a crear nuevos hábitos, nuevas costumbres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la cosa es mucho más compleja, ¿no? ¿Por qué hay personas que no están dispuestas a aceptar de que sus vidas ha cambiado, que en la vida de todos nosotros ha cambiado, ¿no? Y vuelvo a digo, la explicación es más profunda y más compleja, pero bueno, estamos para dar rusas, ¿no? Pero claro, cuando pones, digamos, en medio de todo esto, la posibilidad de muerte de tus seres queridos, por ejemplo, eso Bueno, uno sí, cree claro, que debería cambiar el chip, ¿no? Automáticamente, si voy a cuidar a mi padre o a mi madre, pues evito salir, no evito exponerme, porque exponerme yo es exponerlos a ellos a la muerte. Tan duro como eso. Así es, y estoy de acuerdo con usted, estimada Fátima. Yo creo que el asunto es también cuán cercano sentimos la muerte, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la muerte es del otro, ¿no? Del lejano. Sí. Así es, no interiorizamos la muerte, que la muerte es próxima. Cualquier otro puede morir en principio, ¿no es cierto? O sea, no pensamos en estas muertes, digamos, y tampoco pensamos en las muertes de las personas que nos rodean, ¿no? Nos sentimos inmunes a la posibilidad de morir, ¿no?
Y tiene que ver con un nivel de madurez también, de madurez personal, de madurez familiar, de madurez social, ¿no? Y aceptar que la muerte pues, es parte de nuestra propia vida, ¿no? Aunque suene paradójico, ¿no? La muerte es parte de nuestra propia vida. Pero también Pero nadie nos propicia cuesta a su las muerte, personas. ¿no? Ese es el otro tema, Así que acá es, hablamos de que estamos con la posibilidad de propiciarla ahora. ¿Cómo, digamos, tener esta fortaleza sin tampoco volvernos locos? Porque no solo es eso, es la incertidumbre así es. económica y también que evidentemente le comenzamos ya a tener miedo a todo, no salir pero ni a la puerta. Así es, y eso es clarísimo, ¿no? Es que para ello implica tener fortalezas interiores muy evidentes, ¿no? Muy asentadas, ¿no? O sea, una fortaleza interior, digamos, un proyecto personal de vida, tener una vida interior, tener soportes que son afectivos, espirituales, e intelectuales, un conjunto de intereses ya que están más allá del día a día, ¿no? Así muchísimo estamos, digamos, soportando esta situación. O sea, otros lo hacen desde la profesión, por ejemplo, ¿no? Desde su profesión, como médicos, como comunicadores, en el caso de ustedes, tienen claramente un sentido ahí de vida en dar una opinión, ¿no? En conducir la opinión pública, otros cuidándonos desde las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, desde los bomberos, etcétera, etcétera, otros en labores sociales, ¿no? De las diferentes confesiones religiosas, ¿no? Otros, como en el caso nuestro, ¿no? En la vida académica, los profesores universitarios que estamos pues en esta vida ejerciendo una labor, pero no todos tenemos esos soportes, esas columnas interiores que nos permitan a nosotros aguantar, soportar, ¿no? Sobrellevar esta situación que es en extremo, como usted dice, ¿no? Que es en extremo complicada, que nos puede volver locos a todos finalmente, ¿no? Pero hay gente que no tiene esos elementos, ¿no? Hay gente, mucha gente, no sé cuánto, no es una cuestión estadística, que no tiene esos soportes interiores en su propia configuración interna, ¿no? Que tiene que ver, pues digo, en su propia biografía personal, La que tiene que ver con resiliencia. cuestiones sociológicas. Sí. Así es, la palabra es la resiliencia, ¿no? No todos estamos educados para soportar momentos difíciles. Y eso se explica aquí y en España, ¿no? No sé si ustedes han visto Sí. las playas del Mediterráneo, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que quiere seguir viviendo como en el 2019, ¿no? Y no solamente en nuestro país, en Estados Unidos. ¿Y eso qué implica? Que no toleramos esta situación, ¿no? Que nos parece algo que escapa a nuestro nivel de comprensión. Y claro, en otras sociedades, en otras épocas, la gente tenía el consuelo de la religión, ¿no? La religión es un gran consuelo que a muchísima gente le daba ese soporte, pero en las últimas décadas, digamos, hemos visto una especie de retroceso de las creencias religiosas y mucha gente ya no tiene ese elemento espiritual como para soportar este momento. Entonces, ¿qué buscan? Evasiones, el fútbol, hacer las fiestas en las noches, ¿no es cierto? Intentar... Pero claro, y eso justamente ahora se ha perdido, Ricardo. O sea, buen punto. Yo sí creo que la religión, pero quizás la religión fue reemplazada por otro tipo de escape. Bueno, no quiero decir que es la religión, pero digamos, otro tipo de creencia que le daba un sentido. Por ahí el consumismo. Y hoy por hoy, en esta pandemia, lo que vemos es que el consumismo ha bajado a niveles. La gente ya no puede viajar, ya no puede comprar. Alguna frivolidad de fiestas, como tú bien dices, ya no están. ¿Cuánto crees que va a cambiar y sobre todo, cuándo crees que vamos a poder visualizar el verdadero cambio respecto de esos sostenes en la vida de las personas con este tema de la pandemia? Me parece que es muy pronto todavía, tú me corregirás. Me parece que es muy pronto. Recién vamos a ver los efectos de acá a un tiempo. Incluso quizá cuando la vacuna se haya logrado, empezaremos a ver cómo ha calado estos tiempos en la gente. Mira, estimado, mira, los efectos a niveles psicológicos todavía no vamos a verlos, ¿no? O sea, esta va a ser una generación, ¿no? Yo tengo hijos jóvenes, o sea, esta va a ser una generación sin duda marcada por este evento. Como siempre les digo a mucha gente, esto es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un gran evento, un evento que transforma la vida de las generaciones venideras, ¿no? O sea, y este tipo de eventos, de una pandemia que nos ha obligado a confinarnos a la mitad de la humanidad, que ha cortado las relaciones económicas, que ha afectado las relaciones sociales, va a tener repercusiones, digamos, por varios años. Eso hay que entenderlo. No solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito cultural, en el ámbito de la misma interacción entre las personas, ¿no? Y en países como los nuestros, estimados, digamos, eso se va a sentir más. ¿Por qué? Porque somos países que ven este evento de la periferia, ¿no? Perú, los países de América Latina, del África, como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Japón, China, Rusia, que incluso son los países donde se debate la solución.
¿no es cierto? Ese es un rasgo muy, muy claro de las enormes distancias que hay entre América Latina y el primer mundo, ¿no? Ellos debaten la solución, ellos están en la carrera por la vacuna, ¿no? Un país, digamos, se ha adjudicado la primera vacuna, el otro en unas semanas, en unos meses, no sé, pero ahí se están viendo las decisiones y las soluciones. En cambio, nosotros, los países como el Perú, como Ecuador, como otros tantos países del tercer mundo, vemos esto de la tribuna de los pobres, ¿no es cierto? Me acuerdo que cuando nosotros íbamos al estadio cuando era joven, había la segundilla, y nos decían entrar al final, bien, somos la segundilla, entonces estamos viendo todo esto desde la periferia, ¿no? Vemos desde la cancha de los pobres, estamos viendo esto, ¿no? Y esto más bien nos debería llevar a la reflexión nacional, ¿no? De tener un proyecto científico como nación, ¿no? De que tener, digamos, una inversión en ciencia y en tecnología, ¿no es cierto?, que en algún momento nos permita tener un mayor nivel de autonomía. Por ejemplo, AstraZeneca, Oxford, ¿no es cierto?, ha escogido 2 países en América Latina para producir la vacuna, que son México y Argentina. ¿Por qué? Porque dentro del contexto latinoamericano son los países que tienen la infraestructura tecnológica para producir. Pero no han pensado en Bolivia, en Perú. Eso indica también desde qué lugar estamos en América Latina, ¿no? También nos pone en un lugar, digamos, poco favorable. Eso nos lleva a una realidad. Yo creo que no hay nada más liberador que reconocer una situación compleja y diversa y problemática. Como nación, yo creo que esto, como país, como sociedad, nos debe llevar, al menos es una aspiración, yo espero, a una reflexión profunda de lo que hemos hecho con nuestro país en estos últimos años, ¿no es cierto? Correcto. Sí. ¿Cuándo crees que la podamos ver? ¿Cuándo la podremos analizar? Porque, claro, más allá de que hoy se dice, bueno, son problemas estructurales, por eso no damos con una solución ni con una estrategia exitosa. Claro, no basta, digamos, de utilizarla como una excusa, sino de empezar a ver qué cosas tenemos que cambiar. ¿Te parece que ese debate va a estar presente, por ejemplo, en las próximas elecciones o te parece muy pronto? Yo creo que es el momento de tener el debate. Es el momento porque estamos a puertas del bicentenario. Es sin duda, yo creo que el proyecto de país es el momento. ¿Por qué? Porque ahorita si nos viene la ola de la Gran Depresión, va a haber una depresión económica muy grande, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL nos ha zampado, digamos, el vaticinio de una caída del PBI alrededor del 20%. Solo que 20% menos del PBI un año es una patada en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en el estómago. Entonces, eso hay que asumirlo como una situación real. ¿Qué hacemos como país? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace, digamos, el sector privado? ¿Qué hacen los partidos políticos? ¿Qué hace para conjurar o reducir o mitigar los efectos sociales de una enorme destrucción económica, lo que es la destrucción del empleo masivo? O sea, ¿qué hacemos? Y es una cuestión muy práctica. Yo creo que el próximo gobierno, este gobierno está en salida ya, pero el próximo gobierno debería sentar las bases justamente de la reconstrucción nacional. Justamente hablando de historia peruana, ¿no? Cuando acaba la guerra con Chile, recorremos por colegio incluso, hubo varios años de reconstrucción nacional, se llamaban los gobiernos de reconstrucción nacional. Este gobierno que viene... Sí, está en la época de Basal en su libro. Así es, estimado. Era la época de reconstrucción nacional. Muy bien, el gobierno que viene tiene que plantearse como agenda la reconstrucción nacional. Y en esa reconstrucción nacional, tener un proyecto, digamos, científico, un proyecto tecnológico, un proyecto de apoyo directo a la investigación científico-tecnológica para que nos dé cierta autonomía, para que no veamos la historia de la cancha de los misos. Ok, pero la reconstrucción nacional a esa que hace referencia, Ricardo, después de la guerra con Chile, pues uno podría argumentar que tampoco sentó las bases de un Estado-nación, de una, finalmente, nación integrada. Sin embargo, ¿te parece que aquí tenemos una nueva oportunidad? Siempre, digamos, las depresiones, los malos momentos de un país son mejores oportunidades para construir esas bases que más bien una etapa de auge. Está el apogeo, la época del guano, sin ir muy lejos, ¿no? En el año 2008, cuando finalmente nos sentíamos que podíamos ser un país que entraba a la OCDE, le hacíamos asco a Michael Porter cuando nos dijo, oye, construyan instituciones, no se fijen en el PBI. Al final nos ha demostrado luego la corrupción y todo lo que hemos encontrado que obviamente esos años de auge, ¿no? Alan el Bueno, le decían algunos, no fue más que una falacia. ¿En una depresión es más factible construir esas bases de una nación? Claro, eso lo han hecho en varios momentos, ¿no? Cuando el Estado social europeo, el Estado de bienestar norteamericano que se construye después de la depresión del 29 fue la evidencia que toda crisis, como se dice, se presenta como una oportunidad.
¿no es cierto? Eso fue el New Deal de Roosevelt, ¿no es cierto? O el Plan Marshall que sentó las bases de Estado Social Europeo, ¿no es cierto? Y con todos sus defectos, aquí no hay nada perfecto en el mundo, pero con todos sus errores y defectos permitió, digamos, un mayor nivel de educación, de acceso a la salud, ¿no? Una situación de bienestar general. Yo creo que sí debería ser, pero depende de nosotros, estimados. Depende de nosotros y de los comunicadores como ustedes que pongan este tema en la agenda de discusión, ¿no es cierto? Necesitamos tener un proyecto de país. No podemos estar, como tú bien has dicho, esperando las eternas épocas del guano, ¿no? El guano, que pueden ser los minerales, etcétera, etcétera. No podemos vivir del día al día, no podemos acostumbrarnos a vivir el recurso histórico. Tenemos que sentarnos como nación, como país, como sociedad, ¿no? A pensar en ese proyecto. Y estas circunstancias, lo que nos ha pasado ahorita, es muy, pero muy duro. Yo lo veo en los niveles de mortalidad, ¿no es cierto? Y niveles de destrucción del PBI. Son unos momentos muy difíciles para nosotros. Y si no logramos aprender en estos momentos, sería realmente una pérdida de tiempo, sería algo extremadamente duro y doloroso para todos nosotros. Correcto. Yo os pido como peruano... Ojalá no sea así, Ricardo, te agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias al señor Ricardo Falla.